Muy bien, hermano. Abran sus Biblias a Romanos 14, donde leyó mi amado hermano Eduardo. Seguimos con el mismo argumento o el mismo tema de la última prédica, ¿no es cierto? ¿Digo bien? ¿Son 12 menos cuarto? Están en problemas, se quedaron sin comer. Voy a tratar de que no dure más de una hora, así pueden comer algo. No, pero vamos a correr un poquito en algunos lados. Voy a tratar de sintetizarlo un poco porque se nos ha ido un poco el horario. Vamos a ver del versículo 19 al 15:6, ya lo ha leído el hermano, no vamos a leerlo nuevamente y vamos a ver algunas cosas importantes, ¿sí? El mensaje de esta mañana, bien, estaba seguro que iba a decir esta tarde, pero lo dije esta mañana, bien. ¿Cómo vivir la libertad cristiana en amor? ¿Cómo vivimos esta libertad cristiana, estas libertades que vimos en el mensaje anterior, ¿no es cierto? Que hay libertad, ¿no es cierto?, en Cristo en muchas cosas. Entonces, ¿cómo vivir esa libertad cristiana entre lo que es la iglesia, entre nosotros, en amor, ¿sí? Vamos a orar antes de entrar en el mensaje de esta mañana. Padre amado, qué gozo y qué privilegio es poder alabar tu glorioso nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han venido en esta mañana. Señor, extrañamos a quienes no pueden estar con nosotros por tema de enfermedad y diferentes cuestiones. Señor, que tú animes, fortalezcas. Y Padre, en este tiempo que tú nos hables a nuestro corazón, Señor, con este pasaje tan importante para la unidad que tú quieres que tengamos como pueblo, como iglesia, Señor. Padre, que obres en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más allá de que ha sido expuesto en la prédica anterior y ahora lo que vamos a ver, yo les animo, les desafío a que en sus casas, en su tiempo diario, no solo lo lean, sino que estudien este pasaje. Porque por ahí hay cosas que por cuestión de tiempo uno pasa por alto, pero es un pasaje donde en serio, si tuviera que predicar extensamente sobre cada término y cada cosa, de hecho lo tengo en material, porque lo he enseñado en el seminario Romanos, tengo 10 prédicas sobre este pasaje. No quería hacer 10 prédicas y cansarlos, ¿no es cierto? Que decía no termina mal, pastor, pero hay tantas cosas para aprender. Y hermanos, es un pasaje fundamental para la unidad de la iglesia. Es un pasaje que tristemente muchos dejan a un costado porque ponen, como vamos a ver, las tradiciones por encima de los principios bíblicos del amor que Pablo dice acá. Y es importante, ¿sí? Porque lo tenemos tan arraigado en la cultura. Yo le contaba al hermano Jotán que se me ocurrió, nunca lo había pensado, ¿no es cierto?, de estudiar cómo costumbres y cosas que tenemos los bautistas fundamentales independientes, ¿no?, todo el título, cosas que a través de los años uno después va creciendo espiritualmente y viendo las escrituras y uno tomó como costumbre y siempre de joven uno va, no porque es bíblico hacer tal cosa y después uno pasa y dice, pará, es una costumbre buena, es sana, no es que no hay nada de malo, pero ¿por qué le digo bíblica si no está en la Biblia? Costumbres, que no son malas, pero a través de los años fueron adoptadas, ¿no es cierto?, e impuestas, y hasta lo que es peor, catalogar a otros como no bíblicos porque no tienen la misma costumbre, cuando la Biblia no lo dice. Entonces este pasaje es importantísimo, ¿sí? Y no estamos diciendo que las costumbres son malas, hay algunas que son buenas y nosotros las tenemos, y está bien, no hay ningún problema en eso. El problema es cuando desechamos a otros porque no tienen la misma costumbre, cuando la Biblia da libertad. Pero bueno, Romanos 14 es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento sobre la convivencia entre el creyentes que tienen diferencias en asuntos secundarios, temas no esenciales. Y esto es importante, hermanos, y escuchen, Romanos 14 no trata sobre temas doctrinales. La doctrina, Pablo ya pasó del capítulo 1 al 11, hablando de temas doctrinales. Lo que Pablo trata de acá no son temas doctrinales, son temas que no son esenciales, son temas secundarios. Pablo no está tratando, como dije, doctrinas esenciales del Evangelio, ya lo he hablado, sino cuestiones de conciencia, como la comida,
las observaciones de ciertos días, cosa que había judíos que practicaban ciertas fiestas y los otros que era como, yo no soy judío y no festejo eso. Estas diferencias estaban atacando la unidad de la iglesia en Roma. Y es maravilloso, hermanos, que la palabra de Dios, lo que enseñaba, lo que ellos recibieron en ese entonces, era realmente importantísimo para la unidad y para ellos era. Y lo maravilloso de la palabra de Dios, que hoy en día eso no cambió, sigue siendo importantísimo para nosotros también, a pesar de que nosotros no seamos judíos y no festejemos las cosas que ellos hacían y lo demás. Y eso es lo que tiene maravilloso la palabra de Dios, que lo impactante que era para esa época, lo es para nosotros también hoy en día. No es una enseñanza, bueno, esto era para la iglesia de Roma, que tenían diferencia entre judíos. Nosotros no pasa hoy, no, es aplicable tremendamente para nosotros. Y eso, ¿saben por qué? Es porque hoy en día sigue habiendo división entre hermanos por temas que no son esenciales. Por temas que no tienen que ver con la doctrina. Hermanos, todas aquellas cosas que Dios no ha legislado en su palabra, cosas que no van en contra de mandamientos específicos, pertenecen a la libertad cristiana y no pueden ser puestos como doctrinas fundamentales. Todo lo que Dios no ha legislado y todo aquello que no va en contra de principios expresados en la palabra de Dios, no pueden ser puestos al mismo nivel que la doctrina. No se puede. Y vuelvo a reiterar, no estamos diciendo que las costumbres son malas. Hay algunas prácticas que son buenas, son sanas, pero no es doctrina. Temas como qué tipo de ropa se usa en el culto o en la vida diaria. Siempre y cuando no sean indecorosos, porque la Biblia sí manda mujeres y varones a que sea decoroso, mientras no infrinja y no sea indecoroso, la manera de vestir queda a la conciencia de cada uno y dentro de la libertad cristiana. No es un tema doctrinal. Aunque algunos, y perdonen la palabra que voy a usar, mentirosos, utilicen y tuerzan pasajes de la Escritura para poder justificar su propia postura o su propia manera de pensar. Porque si yo digo, yo creo que esto es correcto, bueno, yo creo otra cosa, pero para poder imponerlo tengo que decir que es bíblico, entonces tengo que torcer pasajes. Entonces la Biblia habla de modestia, no de tipo de vestimenta. Si no, tenemos que estar todo con túnica, como se usaba en aquella época. ¿Qué tipo de instrumento o estilo de música se usa? Siempre y cuando la letra y la música nos lleve a adorar a Dios, que ese es el principio, y no estimule nuestra carne, ¿no es cierto? Hay libertad cristiana en ello. No existen instrumentos diabólicos, lo siento hermanos, no hay instrumentos diabólicos. Existen instrumentos mal usados, que es diferente. Esto, aunque duela mucho a muchos, es un tema no esencial, no es doctrinal. No hay prohibiciones en la Biblia de instrumentos. Es cuestión de cultura. Van a la selva de Perú y van a ver que ellos adoran a Dios como fuimos nosotros, con unos confites, ¿sabes? Hacen y al ritmo de eso cantan en el dialecto urarina que ellos cantan. No tienen piano, se van todo al infierno, no usan piano. O sea, otra cosa. ¿Y saben qué? No usan corbata ni pollera. ¡Wow! Y no, en la selva no hay eso, menos el calor que hace. Digamos, una corbata te deshidratás. La Biblia manda a adorar a Dios con reverencia y verdad. Eso está en Juan 4, Colosenses 3. Pero no establece un estilo musical, no lo dice. Un tema controversial últimamente, educación de los hijos. ¿Escuela pública, privada o enseñanza en casa? Un predicador, no importa, no voy a decir el nombre, dijo que el modelo cristiano era enseñar en casa. Y lo explicó de esta manera. Quien manda a sus hijos a una escuela pública, los está mandando a abrazar el mundo. Quien manda a una escuela privada, tiene que pagar, está utilizando mal el dinero del Señor. El modelo bíblico es enseñar en casa. Puso un versículo del Antiguo Testamento que no tenía nada que ver, ¿no es cierto? Y las atarás en la palabra de Dios en tu cuello y las llevarás en los postales y en tus casas. ¿Ves? En la casa, estaba hablando de la palabra de Dios y decía, no puede ser. No, va a mandarlo a estudiar magnético de vuelta. ¿Saben qué? La Biblia manda a criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es el principio. Pero no termina un modelo educativo.
queda a la libre conciencia de cada uno. Yo puedo decir, hoy en día, cómo está la enseñanza, yo le enseñaría en casa, pero no puedo decir que es bíblico. En el tiempo que mis hijas estudiaban, no pasaban las cosas que pasan ahora en la escuela pública. Las luchas que tenemos ahora con que quieren meterle, adoctrinar a los chicos. No había eso. Hoy en día sí, entonces hoy lo consideraría. Pero no puedo decir que es bíblico. Costumbres culturales. Levantar las manos para orar. Aplaudir durante el culto. Sentarse o ponerse de pie en determinados momentos. Nos paramos para leer la Biblia, nos sentamos. Son prácticas culturales, no son doctrinales, no son esenciales. Queda a la libertad de cada iglesia. Nosotros tenemos nuestra costumbre, nuestra manera, y está bien. Y por ahí hay otra iglesia que se ponen de pie cada vez que se lee la Biblia, está bien, no hay problema. Leen la Biblia un versículo 1, un versículo 2, está bien, no hay problema, no es doctrinal. La lista es larga, hermanos, podría seguir, pero el principio es el mismo para cada caso. Hay que saber separar entre costumbres y lo que es doctrina. ¿Sí? Romanos 14, del 1 al 8, Pablo enseña que los creyentes deben aceptarse mutuamente. Nos debemos aceptar mutuamente, esto ya lo vimos, cuando existen diferencias en asuntos secundarios de conciencia. Sin juzgar, sin despreciarse unos a otros, recordando que cada cristiano pertenece al Señor, vive para Él y un día vamos a dar cuentas delante del Señor. No para condenación, pero vamos a rendir cuentas delante del Señor de cómo nos hemos conducido entre nosotros. Por lo que nadie debe ponerse en juez de su hermano. Aunque Pablo afirma que el creyente fuerte, porque eso lo vimos, Pablo afirma que el creyente fuerte tiene razón al entender que ningún alimento, que es lo que está diciendo, es impuro en sí mismo, insiste en que la libertad cristiana debe ejercerse con amor, evitando causar tropiezo o dañar la conciencia del otro creyente que todavía no entiende que hay ciertas libertades. En definitiva, el apóstol Pablo enseña que el reino de Dios no se centra en prácticas externas como la comida, días especiales y lo demás, sino en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. De modo que la prioridad de la iglesia debe ser siempre la unidad. En temas no esenciales, no doctrinales, en temas no esenciales. Lo que debe buscar la iglesia es la unidad, el amor y edificarnos unos a otros. Ahora en Romanos, del versículo 19 al 23, y lo que es el 15, Pablo llega a la conclusión práctica, vamos a decir, de todo lo que viene argumentando. Y resume cómo debe comportarse el creyente cuando ejerce su libertad o cuando su libertad está en conflicto con la conciencia de otro hermano. ¿Cómo debo yo ejercer esta libertad? Este hermano que entiende que hay libertades en Cristo, ¿cómo ejerzo esta libertad sin afectar la conciencia de otro hermano que todavía no entiende ciertas cosas y tiene prácticas que cree que es la palabra de Dios y así es? ¿Cómo hago para ejercer esta libertad sin ofender y lastimar a ese hermano? El principio central es claro: la libertad cristiana siempre debe ser gobernada por el amor y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el primer punto es que la prioridad del creyente es buscar la paz y la edificación. Esa es la prioridad del creyente, buscar la paz y la edificación del creyente. Fíjense el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como dije, esto empieza con la conclusión. Esta palabra así que en el griego quiere decir por lo tanto, en consecuencia, ¿sí? Entonces lo que Pablo está diciendo es por lo tanto, lo que ya acabamos de mencionar recién, en consecuencia, por lo tanto, tal cosa. Entonces es como si Pablo dijera, ya que todos pertenecemos al Señor, ¿sí? Eso versículo 1 al 9. Ya que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, vamos a rendir cuentas. Versículos 10 y 12. Ya que el reino de Dios no consiste en esas cosas no esenciales como comida, bebida, sino que la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, entonces, que ahí viene así que entonces, nuestra prioridad debe ser otra. Así es como comienza Pablo la conclusión. Es decir, Pablo cambia completamente el enfoque a la pregunta. Ya la pregunta no es
¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón de los dos? ¿Se debe hacer esto? No sé, ¿quién tiene razón? Sino que la pregunta es, ¿qué contribuye al crecimiento? ¿Qué es lo que contribuye al crecimiento? Ya no es quién tiene razón. ¿Qué contribuye al crecimiento? Hermanos, esto es importantísimo. ¿Saben cuántas peleas y discusiones se evitarían si nos detenemos a pensar y decimos, pará, ¿esto contribuye al crecimiento de la iglesia, del pueblo de Dios? ¿Tiene sentido que yo entienda que hay libertad cristiana y que hoy no tenía ganas de ponerme corbata? Después les cuento a algunos si quieren privado por qué. Pero, ¿tiene sentido que yo diga, no, porque así tiene que ser, y le imponga a otro hermano y decir, pero, y este hermano que por ahí no entiende la libertad que hay en Cristo y dice, no, pero pastor, ¿cómo puede ser que estás sin corbata? Y yo diga, no, pero hay libertad cristiana y estemos discutiendo. ¿Tiene sentido? Es como, ok, yo entiendo que hay libertad cristiana, el otro hermano cree que, bueno, usa corbata, no hay ningún problema. De hecho, Frankie se puso corbata, sepa, no le obligué a usar corbata. Yo no le obligué a ponerse corbata para enseñar. Lo hace por temor a su esposa. Después le preguntan. No. Y ustedes me conocen, no van a escuchar nunca que yo diga, queda a criterio de cada uno. ¿Quieren venir con un moño? A mí me es horrendo el moño, pero vengan con moño, ningún problema. Entonces vi un pastor que predicaba con moño, me pareció horrendo, pero bueno, a él le gusta, perfecto, no pasa nada. Hay libertad, hermanos, o sea, voy a quebrar esto en decir, no, ¿cómo moño? No es bíblico. Y él ponerlos mal no tiene sentido, hermanos. El crecimiento de la iglesia, el pueblo de Dios, es más importante. Y fíjense lo que dice sigamos. Este verbo sigamos literalmente significa perseguir, correr detrás de algo, pero con determinación. Correr tras de algo con una determinación. Y es llamativo que es el mismo verbo que Pablo usa en cuanto a perseguir la meta en Filipenses capítulo 3, que no vamos a ir por tiempo. Entonces no describe un esfuerzo ocasional, sino una búsqueda constante y apasionada. O sea, el creyente dice, sigamos. Esto es lo importante, lo que tienen que perseguir apasionadamente y correr detrás con determinación. Así tienen que vivir. Busquen esto, con determinación, ¿no es cierto? Con pasión. Una búsqueda constante, apasionada. Esto significa que la paz dentro de la iglesia no sucede por accidente. Esa paz requiere que creyentes lo busquen intencionalmente. Y es interesante, como dije, este verbo también se utiliza para describir una persecución intensa. Antes de su conversión, Pablo perseguía a la iglesia. Ahora exhorta a los creyentes a perseguir la paz. Esa misma intensidad con la que él perseguía a la iglesia para destruirla, ahora debe usar esa misma intensidad para construir. Y es llamativo. Ahora, ¿qué es lo que debemos perseguir? Dice, sigamos, perseguir con ahínco, perseguirlo, no con pasión, decir, esto es lo que debo hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? O perseguir lo que contribuye a la paz. Acá la paz no significa simplemente ausencia de discusiones. Bueno, vamos a perseguir la paz, entonces que haya ausencia, ¿no? de discusiones. No es eso. Significa una relación armoniosa entre creyentes que tienen diferencias en asuntos secundarios. Que busquemos la armonía, entendiendo que va a haber diferencias entre nosotros. Uno prefiere una cosa, otro tiene otra convicción, prefiere otra cosa, y está bien, no tiene que ser un problema. No hay problema en eso. No implica que todos piensen exactamente igual, eso es imposible. Eso es imposible. Sino que aún teniendo opiniones distintas, nos tratemos con amor, respeto y humildad. La paz bíblica no se logra imponiendo nuestras preferencias. Nunca va a pasar. Sino subordinando nuestros derechos por amor. Y nos cuesta. Porque si hay algo que nos gusta, es imponer nuestros derechos. Y Pablo lo que está tratando de frenar es eso. No. El amor es más importante. Pablo no está diciendo que sacrifiquemos la verdad para evitar conflictos. No. Cuando hay temas doctrinales, cuando hay temas correctos, no podemos decir, bueno, no toquemos este tema para, como hoy en día
denominaciones de iglesias que tienen personas inclusive en el liderazgo con su vida catastrófica, homosexuales predicando en un púlpito y de maestros de escuela dominical y dicen, bueno, no, es que si tratamos estos temas hay conflicto, entonces tenemos que buscar la paz. No, eso no es correcto. Pablo no está diciendo eso. En este mismo capítulo ha afirmado claramente el apóstol Pablo, nada es inmundo en sí mismo. El creyente, lo que hace Pablo es que el creyente fuerte tenía razón doctrinalmente. Pablo toma ese lado, él dice, tiene razón el creyente fuerte. El alimento no es, el creyente fuerte decía, entendiendo la doctrina cristiana, decía, no hay alimento impuro. Él reconoce, el fuerte tiene razón doctrinalmente. Sin embargo, tener razón no autoriza a actuar sin amor. Y ahí está el asunto. Eso es lo que Pablo está regulando, diciendo, oh Dios, diciendo, sí, hay cosas que por ahí son correctas, ¿no es cierto? Decir, mirá, la Biblia no dice nada en cuanto a eso, y está bien, pero eso no me autoriza a actuar sobre otro que no ha comprendido todavía eso, a actuar sin amor. Y dice, sabés nada, no es que la Biblia no lo dice, y le tiro encima y lo presiono a que, es como, no, estás actuando sin amor, eso no va. La iglesia nunca debe sacrificar la verdad para conseguir paz. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es que antes habíamos visto un aspecto de lo que estamos viendo es cómo el creyente que entiende las libertades en Cristo, en estas cosas que no son esenciales, cómo tratamos a aquellos que todavía están con prácticas y creen que es como, ¿cómo lo tratamos? Como tontos, perdón la palabra, que no entienden lo que la Biblia dice. No, Pablo dice, no es así. ¿Qué es lo primordial? La iglesia nunca debe sacrificar la verdad para conseguir paz, pero tampoco debe sacrificar la paz por cuestiones que no afectan las verdades del Evangelio. ¿Esto afecta las verdades del Evangelio, las doctrinas fundamentales? No. Entonces yo no puedo sacrificar la paz por algo que no es importante. Y dice que es para la mutua edificación. Acá aparece el segundo objetivo de lo que tenemos que correr, la mutua edificación. La palabra edificación es un lenguaje de construcción, ¿sí? El hecho de levantar un edificio. Pablo usa esta imagen frecuentemente para describir a la iglesia, inclusive en 1 Corintios, capítulo 3, Efesios 2. Cada creyente forma parte de un edificio espiritual cuya piedra angular es Cristo. La idea es una idea profundamente práctica. Cada palabra que pronunciamos, cada actitud que adoptamos, cada decisión que tomamos, o coloca un ladrillo en la vida espiritual de otro creyente, o lo quita. ¿Escucharon bien? Cada cosa que pronunciamos, cada actitud que tomamos, cada decisión puede ayudar al hermano a crecer o lo derribás. No hay neutralidad acá. Cuando insistimos orgullosamente en nuestros derechos, podemos derribar lo que Dios está edificando en el hermano. En cambio, cuando actuamos con paciencia, con amor y sensibilidad hacia la conciencia del hermano, colaboramos en la obra de Dios. Por eso Pablo une varios conceptos. La paz protege la unidad, la edificación promueve el crecimiento. No basta con evitar conflictos, debemos contribuir activamente al crecimiento espiritual de los demás. Quiero que crezca espiritualmente el hermano, quiero que llegue a comprender, y estamos en una santidad progresiva y esto no es una novedad de que todos crecemos en manera diferente. Todos crecemos de manera diferente, algunos van un poco más rápido, otros les cuesta agarrar ciertas cosas pero todos estamos creciendo y necesitamos crecer. ¿Y saben qué? Me falta un montón para crecer. Hablamos justo con el pastor Leo, ¿saben que hay, y no se rasguen las vestiduras, ¿saben que hay libros de la Biblia que no he estudiado profundamente y por ahí me hacen preguntas de eso? Y digo, no lo he estudiado, me falta tanto pregúnteme Romanos y sí, no hay problema, pero tanto me falta por aprender, estoy creciendo. Y hay cosas que por ahí pienso y después encuentro en la escritura y digo, mira, esto no era como yo pensaba. Estoy creciendo, estamos creciendo y tenemos que tener paciencia unos a otros. Entender que otros, por ahí les cuesta más, están en otra etapa y debo actuar con amor
Vivimos en una época, hermanos, donde muchos creyentes sienten la necesidad de expresar su opinión como sea. Defender cada preferencia y ganar discusión. Bajo este concepto de la libertad, ¿no? Yo tengo derecho a opinar. Sí, está dentro de tu derecho, pero si lo que voy a decir no edifica, no ayuda, tenemos que aprender a quedarnos callados. Si toda la iglesia dice, pastor, nos juntamos a comer un asado, que van a querer, ¿no? Y a ver el partido, y vamos por y nos vamos a juntar todos en la casa del hermano Frankie, toda la iglesia, vamos a ver el partido, no entramos, ¿no? Y están todos ustedes animados, y yo de repente odio el fútbol y no me gusta el asado. No, para mí no está... No, me quedo callado, es una preferencia mía. Tengo libertad en que no me guste el fútbol y el asado. Pero no, si yo lo que voy a decir va a pincharlos a ustedes porque soy el pastor y yo re negativo, ¿me entiendes? Y veo que todos están contentos y entusiasmados, quedo callado. No contribuye, no ayuda, no anima, no edifica. Las redes sociales han intensificado esta tendencia. Discutimos sobre estilos musicales, forma de vestir, métodos de educación, versión de la Biblia que usamos, ¿no? Otro tema que no va a entrar en bibliología, cuando dicen, no, esa Biblia es diabólica. Te van a decir estudiar bibliología porque no existe eso. Pero bueno, formas de hacer el ministerio. Las formas de hacer el ministerio, cosas que cada iglesia tiene su cultura, su forma de hacer las cosas. Muchas veces invertimos más energía en defender nuestras preferencias que en fortalecer a los hermanos. Y Romanos 14 nos lleva a eso, nos invita a hacernos la pregunta, ¿no? En lugar de preguntarnos, ¿tengo derecho a hacer esto? Pablo nos lleva a preguntarnos, en vez de, ¿tengo derecho a hacer esto? ¿Esto promueve la paz entre los hermanos? ¿Esto fortalece espiritualmente a mi hermano? ¿En qué lo ayuda a que crezca? ¿Esto acerca a otros a Cristo o simplemente muestra que yo tengo la razón? ¿Mi actitud construye la iglesia en sí o la desgasta? Hermanos, la madurez cristiana no consiste simplemente en conocer más de doctrina, aunque es bueno conocer la doctrina, o disfrutar de una mayor libertad, sino en aprender a usar esa libertad, ese conocimiento, para el bien de los demás. Eso es madurez. La madurez bíblica no es, yo entiendo un montón, y ejerzo mi libertad como una topadora, llevándole por delante a todos, a estos herejes que no entienden la Biblia como yo la entiendo, entonces como una topadora me llevo. Eso no es madurez. La madurez es usar esa libertad y ese conocimiento para la edificación de la iglesia y saber decir, ok, ya va a entender, lo dejamos, él se viste de esta manera, no está quebrando ningún principio bíblico y él está bien con eso, con Dios y lo que fuera, está bien conmigo también. Quiero que crezca, quiero que ame al Señor. El creyente maduro entiende que su mayor privilegio no es ejercer sus derechos, sino parecerse a Cristo. Y Jesús es el ejemplo supremo, hermanos. Él tenía todos los derechos como hijo de Dios. Él tenía todos los derechos como hijo de Dios. Pero ¿cómo renunció voluntariamente a ellos? Él tenía el derecho, todo el derecho de decir, los condeno a todos. ¿O no? Estoy cansado de ustedes. Harto estoy de ustedes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor se dio sus derechos, gracias que iba soplando, por amor se dio sus derechos
por amor a nosotros. Pero nosotros no cedemos nuestros derechos. No, haya pues en vosotros este sentir. Tus derechos no importan cuando eso no está con el amor, cuando eso no edifica al hermano. Por eso antes de hablar, antes de publicar algo que, hermano, yo le voy a decir sinceramente, esa costumbre de publicar, ¿no es cierto? Si querés saber si alguien está enojado con vos, anda a mirar su estado y va a poner en el estado algo que vos sabés que para vos, ¿viste? Y es como, no, nada que ver, pero el estadito, ¿no? Yo no pongo estados, odio los estados. Es una cuestión particular. No digo que sea pecado, ¿no? Pero yo no subo estados, es un rayo mío, personal. Yo cuando alguien tuvo una discusión, no una discusión, una charla o un tema que tratar, para saber si queda bien, voy a mirar su estado y miro sus cosas y él me da cuenta. Es como, ¿en serio? Entonces, antes de hablar, de publicar, de insistir en una opinión o ejercer una libertad, debemos detenernos y preguntarnos, ¿lo que voy a hacer edifica al hermano y a la iglesia que Cristo compró con su sangre? ¿O simplemente va a satisfacer mi deseo de tener razón? Hermanos, es normal esto, recibir gente que se ha ido de la iglesia donde estaba por esta cuestión de la presión y la presión y la presión a que hagan ciertas cosas que la Biblia, afectando la conciencia del hermano. He tenido gente, no ahora acá, pero he tenido gente con la que he charlado de otras iglesias diciendo, no, yo iba a tal iglesia, no me dieron la membresía porque o me echaron y me dijeron, si no haces tal y tal cosa tenés que irte. Es diabólico. Ese es el llamado de Pablo, vivir de tal manera que cada decisión contribuya a la paz y a la mutua edificación del pueblo de Dios. Si yo, acá, vos vas a hacer si yo de repente agarro y le digo, David, está linda la corbata, pero la Biblia no habla de eso. Qué inmaduro que sos, sacate la corbata. No te saqué. Pero él lo hace para el Señor en su conciencia. Él está dando lo mejor al Señor. Él se pone la corbata porque él quiere lo mejor para el Señor. Y para él es algo para el Señor y lo hace con fe, porque eso es lo que habla, lo hace con fe. Y en su conciencia eso está agradando al Señor con ponerse una corbata. Y él está bien con eso. Y vengo yo, con esta libertad cristiana que entiendo, a aplastarlo como una cucaracha, ¿no es cierto?, con mi conocimiento, y le digo, sacate. Entonces él se siente mal y se saca la corbata, pero está incómodo y cree que está desagradando a Dios. ¿Tengo razón yo que hay libertad cristiana en eso, que la Biblia no menciona? Sí, tengo razón, pero le estoy haciendo un daño. Y él se siente mal, y se siente mal, y lo hago sentir mal, y después no viene más y se va a una iglesia donde le permitan ponerse su corbata porque él siente que eso, con eso agrada a Dios. Y así lo podemos hacer al revés, ¿no? Yo la corbata y decir, tenés que ponértela. No, porque es un signo de madurez. Y lo hago sentir tan incómodo que lo hago sentir como un pordiosero porque no se pone. Está mal. Eso es lo que Pablo dice, hermanos, está mal. ¿Dónde está el amor en esto? Está mal. No destruyas, versículo 20 adelante dice, no destruyas, bueno, el 20 y después el 15, no destruyas algo por algo secundario, lo que Dios está edificando. Estamos destruyendo por algo secundario lo que Dios está edificando. Cuando dice no destruya la obra de Dios por causa de la comida. La frase comienza con una prohibición muy fuerte. Esta palabra significa derribar una construcción, demoler, deshacer completamente, destruir piedra por piedra. Es este verbo utilizado para hablar de la construcción de edificios, no está utilizado para eso y estructura. Y no es casualidad que Pablo primero habló de edificar y ahora está hablando de esta palabra, ¿no? Lo contrario, vamos a decir, de esta prohibición de destruir. Usa los mismos términos pero en diferente, ¿no? Uno negativo y otro positivo. Y no es casualidad, es precisamente lo que Pablo quiere expresar, es que hay un contraste.
En el versículo 19, la mutua edificación. Y el versículo 20 es no destruyas. Y juega deliberadamente Pablo con estas dos imágenes opuestas. Un creyente puede convertirse en alguien que edifica o alguien que destruye. Y dice, pastor, sí, vos podés edificar a otros o podés destruirlo. No existe algo neutral. Cada decisión, cada cosa que decís o manera que actuás, fortalece o debilita al hermano y a su vez a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué le diría al Señor cuando tenga que rendir cuentas? Que Él de dos pueblos hizo uno, que efectuó una unidad, que Él renunció a sus derechos. ¿Qué le voy a decir cuando me pida rendir cuentas de hermanos que fueron tremendamente dañados y dejaron y se fueron por mis actitudes? ¿Qué problema? Mientras Dios está edificando a su pueblo, un creyente puede por egoísmo o imprudencia, a veces no es egoísmo, a veces es imprudencia, no saber cómo manejarse, por eso está la palabra de Dios que nos instruye, ¿no? Nos instruye. Uno puede por egoísmo o imprudencia actuar como quien derriba aquello que Dios está levantando. Y hermanos, como dije hace un rato, ¿en qué sentido podemos destruir? Hay una santidad progresiva, Dios va obrando, ¿sí? El hermano es obra de Dios, Dios le salvó, Cristo murió por él, el Espíritu Santo habita en él y va transformándole y va, ¿no es cierto?, creciendo, ¿no? Dios le recibió, Dios es poderoso para sostenerle, Cristo murió por él, es tu hermano, ahora está obrando Dios en él. El creyente no es simplemente un compañero de iglesia, es una persona que Dios está trabajando diariamente en el hermano. Como lo hacen nosotros, va trabajando diariamente. Está formándose al carácter de Cristo, está renovando su mente, está fortaleciendo su fe, está transformando su vida. Entonces, hay un proceso en él. Y yo puedo ayudarle en ese proceso, puedo frenar y puedo lastimarlo grandemente. Entonces lo que Pablo dice, teniendo todo eso en cuenta, dice, ¿vas a echar abajo la obra simplemente por ejercer tu libertad? ¿Vas a echar abajo la obra que Dios está haciendo en su vida simplemente por imponer algo que la Biblia no menciona? ¿Qué es más importante? Bueno, lo que yo tengo razón y ejercer mi opinión sobre... No, lo más importante, quiero que Él crezca. Dios está obrando en Él como no obra en mí. ¿Cuántas cosas? ¿Saben cuántas cosas? No nos da el tiempo, pero le comentaría, no tengo problema. ¿Saben cuántas cosas estaba seguro y lo hubiese defendido a muerte, que era así, ¿no es cierto? Convicciones personales y esto es lo correcto. Y después con el tiempo todo va creciendo y decir, y no sé si están así, porque la Biblia no, y lo encuentro en la Biblia que, mira, no era así. Pero hace 10 años atrás hubiese jurado y apostado mi vida que así era, y después con el conocimiento en la palabra encontré que, estaba entendiendo mal este concepto. Mira, no estaba. O por ahí prácticas que para mí eran inamovibles y peleaba, ¿no es cierto? Contendía con todo el mundo, que no pensara igual. Y uno después va creciendo y dice, prefiero la amistad y el amor con el hermano, no era tan importante. Uno va madurando. Entonces, uno ya estuvo en ese lugar, entonces hay que tener paciencia y entender, Dios está orando. Todas las cosas son limpias, Pablo reafirma este principio importante, los alimentos no contaminan espiritualmente. De hecho, Mateo 7 Jesús lo enseñó. Y Pedro lo aprendió en Hechos 10 en cuanto al tema del alimento. Por lo tanto, el creyente fuerte tiene razón de lo que está planteando de que hay libertad. Pero tener razón no siempre significa actuar correctamente. Hay una gran diferencia. De un lado tenemos la obra de Dios, la iglesia, el crecimiento espiritual, un hermano por quien murió. Y del otro lado, el contraste que hace es que solo hay comida. La comparación es un poco irónica. Es como si Pablo dijera, ¿de verdad vale la pena destruir algo eterno por algo que va a desaparecer después del almuerzo? Más o menos así, ¿no? Y es uno de los principios más profundos del capítulo. Nunca, hermanos, nunca debemos permitir que algo temporal tenga más valor que una realidad espiritual.
Nunca algo temporal puede tener más valor que una realidad espiritual. Hay muchas cosas que son legítimas, pero no todo lo legítimo edifica. El amor, hermanos, lo que hace es limitar voluntariamente nuestra libertad. ¿Hay libertad? Sí, como dije, hay libertad, pero el límite es el amor, como lo de Cristo. Cristo tenía toda la libertad y el derecho de condenarnos a todos, pero el amor de Él limitó ese derecho, eso lo hizo por amor. Entonces, ¿hay libertad? Sí. ¿Puedo opinar? Mi opinión, sí, está bien, pero siempre estar subordinada al amor, lo que es mejor para los hermanos. Si es mejor que comente mi opinión y lo que fuera, y eso edifica, bárbaro, hacelo. Si veo que no, ahí nomás queda. Y saben que el verdadero amor está, que lo habla en el 21, el verdadero amor está dispuesto a renunciar a sus derechos. Eso hace el verdadero amor. Bueno es comer carne, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, dice. O sea, está diciendo, es bueno comer carne, es bueno hacer todo esto, hay libertad cristiana. Pero si lo que vas a hacer va a ser tropezar al hermano, lo va a hacer poner mal, no lo hagas. Ahí está, no lo hagas. Yo les conté el ejemplo, ¿les gusta la bondiola del disco? Yo les conté que uso cerveza sin alcohol, ¿no? Pero no me tocó que un hermano ya el hecho de cerveza lo hacía sentir incómodo. ¿Había algo de malo que usaba eso para cocinar? No. ¿Pero qué es más importante? Que él esté cómodo y que pueda comer conmigo. Entonces no uso para no hacerlo sentir mal. Entonces restringo esa libertad que tengo por el bien de él. Porque lo más importante es podamos comer juntos y estar juntos. No es importante. Y eso es una cuestión de corazón, hermanos. Es una cuestión de corazón. Si es como, no, pero es un tonto, ¿cómo puede ser? Si no tiene alcohol, está equivocado. Yo estoy cocinando. Si no quiere comer, que no coma. Hay un problema de corazón. El problema no es de él, el problema es mío. Es un problema de corazón. No, no es importante. Listo, cocinamos sin eso. No hay ningún problema. Pablo no dice no comas. Dice, si eso hace caer a tu hermano, renuncia. Porque lo más importante es que tu hermano no caiga. Eso es más importante. Y dice que esto es bueno. ¿Sí? La palabra bueno significa hermoso, noble, excelente. Es moralmente, moralmente digo bien, hermoso renunciar a un derecho por amor. No es como, ufa, no, es hermoso renunciar a un derecho por amor. Cuando hay un corazón, cuando las actitudes son correctas, cuando tenemos un corazón correcto, nuestras acciones y palabras suelen ser correctas. Entonces, para mí no fue un problema, para mí fue hermoso cocinar sin eso y que él disfrute una comida y podamos pasar. Entonces es algo bueno, es algo bueno. Esta palabra tropezar la dice varias veces, no significa la idea no significa simplemente que alguien se ofenda, tampoco significa que un creyente pierda su salvación, no está hablando de eso. La idea es provocar que otro actúe contra su propia conciencia. No lo hagas actuar de una manera que se va a sentir incómodo, que se va a poner mal, como el ejemplo que usé recién. No lo hagas. Un creyente nuevo, ¿viste? Normalmente piensa en ciertas prácticas, que ciertas prácticas son incorrectas. Ok, paciencia, ya va a ir entendiendo, no lo presiones. Hermanos, es importantísimo. Fíjense el capítulo 15. Dice, así que los que somos fuertes, está hablando de aquellos que entienden la libertad cristiana, que entienden lo que la palabra de Dios no está regulando, ¿no es cierto? Que tienen cierta madurez espiritual. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, entender, ok, ya va a crecer, tiene algunas costumbres que piensan que esto es así, que por ahí no son malas, déjale
Dejale a su conciencia, no lo pongas en una situación incómoda. Y si no agrademos y no agradarnos a nosotros mismos, porque lo que estamos haciendo es agradar a nosotros mismos. Que Él sea como yo quiero que sea, o como, es como, no, pará. Hermanos, no hay vacantes en el Espíritu Santo. No sos el Espíritu Santo para adelantar su proceso de santificación. Lo siento, no podés hacerlo. Si querés ocupar el lugar del Espíritu Santo en adelantar su proceso de santificación, lo que vas a hacer es dañarlo. No te corresponde. Mientras no sea algo doctrinal que la iglesia tiene que tratar, déjale, ya va a entender ciertas cosas de la libertad cristiana, déjale, no hay problema. Cada uno de vosotros, versículo 2 del 15, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto agrade, habla del hecho de buscar el bien del otro. Cada uno de vosotros agrade, busque el bien del hermano, de su prójimo, en lo que es bueno, ¿sí? Para edificación. Dice, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Lo que vimos recién en el ejemplo de Cristo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, y ese es el fin, ¿para qué tenemos esto? ¿Para qué fue escrito esto? ¿Cuál es el fin? Dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, no según nuestras costumbres, no según lo que creemos nosotros que es correcto, según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunas aplicaciones prácticas y conclusión. Que no pasé ahora, estoy viendo ahí más o menos. Algunas aplicaciones prácticas. El amor debe gobernar nuestra libertad. El amor debe gobernar nuestra libertad. ¿Qué quiere decir esto? La verdadera libertad cristiana no consiste en hacer todo lo que está permitido, sino en usar esa libertad de una manera que glorifique a Dios y beneficie a los demás. Una iglesia madura no está llena de personas que insisten constantemente en sus derechos, sino de creyentes que saben renunciar voluntariamente a ellos cuando el bienestar espiritual de otro está en juego. Antes de ejercer una libertad debemos preguntarnos, ¿esto va a edificar a mi hermano o va a ser un obstáculo en su crecimiento? Otra de las cosas es que no debemos convertir asuntos secundarios en causas de división. Muchas iglesias se dividen por temas que Pablo considera equivalentes a la comida. Estilos musicales, forma de vestir, preferencias en cuanto a órdenes de reuniones, métodos de educación de los hijos, celebraciones especiales o decisiones que puedan convertirse en motivos de enfrentamiento cuando se elevan al nivel de doctrinas esenciales, cuando no lo son. Romanos 14 nos recuerda que la unidad de la iglesia vale mucho más que la defensa obstinada de nuestras preferencias personales. Debemos valorar, la otra aplicación práctica, debemos valorar la obra que Dios está haciendo en cada creyente. Cada hermano en Cristo es una obra de construcción. Algunos llevan muchos años en la fe, otros apenas comienzan, algunos tienen conciencia fuerte, otros todavía necesitan crecer. En lugar de impacientarnos con sus debilidades, debemos recordar que Dios sigue obrando en ellos. Nuestra responsabilidad no es acelerar, como dije, el proceso mediante la presión o el desprecio, sino colaborar con su edificación, animándolo y acompañándolo con paciencia. Otra de las aplicaciones prácticas es que el conocimiento sin amor puede convertirse en un instrumento de destrucción. Hermanos, este conocimiento teológico que tenemos, si no hay amor, es destructivo. Es imposible tener una doctrina correcta y al mismo tiempo un comportamiento incorrecto. Los creyentes fuertes de Romanos 14 entendían correctamente que todos los alimentos eran limpios, pero podían usar ese conocimiento de una manera egoísta.
Entonces esto nos advierte que debe ir acompañado del amor. El verdadero conocimiento bíblico produce humildad, paciencia, consideración hacia los demás. De lo contrario, deja de cumplir el propósito por el cual Dios dio la verdad. Otra aplicación es que debemos preguntarnos qué estamos construyendo. Cada conversación, cada publicación en redes sociales, cada discusión y cada decisión personal produce un efecto en otros creyentes. No creas que no afecta a otros, produce un efecto en el creyente. La pregunta que Romanos 14:20 hace nos deja, es una pregunta muy práctica. ¿Estoy edificando la obra de Dios o la estoy debilitando? ¿Estoy realmente edificando o estoy destruyendo? Dios nos llama a ser constructores, ¿sí? No demoledores de la fe de nuestros hermanos. Nuestras palabras, nuestras acciones, el uso de nuestra libertad debe contribuir a la paz, a la unidad y al crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Si hay algo que el diablo hizo del principio y le encanta y es la manera favorita de manchar el nombre de Cristo, es que seamos desunidos y nos peleemos entre nosotros. La desunión es diabólica, hermano. Porque Cristo en la cruz hizo de todos, hizo uno. Tenemos un ladrón en la cruz que no tenía denominación bíblica, no era bautista. Sabían que el ladrón en la cruz no era bautista, ¿no? O sea, no se bautizó, no era bautista. Como dijo el pastor Leo, llegó al cielo y le preguntaron, ¿entendés la justificación? Yo no sé. Y no, pero ¿cómo? ¿No sabés de las doctrinas básicas? No sabía nada. Lo único que sabía es que era pecador y que Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se acabó la discusión. Ahí estaba en el cielo, al lado de aquellos que conocían mucha doctrina. Esa es la unidad de Cristo en la cruz. Y cuando nosotros rompemos eso, estamos haciendo la tarea del diablo, siendo creyentes. En conclusión, hermanos, Romanos resume magistralmente el equilibrio entre la verdad y el amor. Pablo no cede un solo centímetro en la verdad doctrinal de que todas las cosas a la verdad son limpias. Sin embargo, tampoco permite que esa verdad se convierta en una excusa para el egoísmo. La libertad cristiana encuentra su máxima expresión cuando se somete voluntariamente al amor. El creyente verdaderamente maduro no es aquel que demuestra constantemente lo que sabe o cuánto puede hacer, sino aquel que, siguiendo el ejemplo de Cristo, está dispuesto a renunciar a un derecho legítimo con tal de proteger la fe y el crecimiento de otro. La conciencia de un hermano por el cual Cristo también murió por él. Así que en lugar de destruir la obra de Dios, nos debemos convertir en un colaborador de aquel que sigue edificando a su pueblo a través del Señor Jesucristo, a través de la palabra. Hermanos, les vuelvo a decir, y con esto termino, es un pasaje que les animo, les imploro que lean y lo estudien como devocional en su tiempo diario. Y van a encontrar lo maravilloso que es y lo importante que es para la unidad de la iglesia. Entender, podés encontrarte del lado del débil, por ahí, leyendo, por ahí puedes encontrarte del lado del fuerte. Está bien entender lo que Dios nos está enseñando en este pasaje, es vital para el crecimiento de la iglesia. Porque hermanos, si bien doy gracias a Dios por la unidad que tenemos y el amor que hay, yo puedo decir sinceramente y dar gracias al Señor de que es una iglesia amorosa, que es una iglesia unida, no quiere decir que en algún momento no suceda esto. Entonces debemos examinar nuestro corazón y entender y poder separar lo que es doctrina y que debe ser tratada, debe ser defendida, debe ser confrontada si hay alguien que está con una doctrina en contra del Evangelio del Señor Jesucristo, y dejar a un costado y no poner al mismo nivel aquellas cosas que la palabra de Dios no enseña y que son parte de la libertad cristiana y que por ahí otros no llegaron a comprender. Y está bien, porque lo que queremos es seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, y eso sin amor es imposible.
Sin renunciar es imposible. Con orgullo en nuestro corazón es imposible. Siempre va a haber dificultades cuando hay orgullo, suplantando el amor. El mismo amor que Cristo tuvo y tiene por nosotros. Con esto termino. Imagínense, pues esto se aplica a nivel general. Cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de soportarnos unos a otros, cuando hablamos de la reconciliación, le digo, debemos perdonarnos, debemos soportar cuando otros por ahí actúan de manera que por ahí debemos soportar, pasar por alto, debemos, si hay un conflicto hay que resolverlo. ¿Por qué? Ay, pero ¿cómo es Cristo con nosotros? Imagínense que, pero pastor, siempre hace lo mismo, no es la primera vez que me lo hace. Ajá, y si Cristo dijera, ¿sabes qué? No es la primera que pecas, me tenés cansado. En pensamiento a cada rato, yo estoy harto de vos, no es la primera vez que lo haces. Para mí tu arrepentimiento no es genuino. Se acabó, no te escucho más, se cerró, no, tus oraciones no llegan. Bueno, está bien, dice Dios, te voy a perdonar, pero sabe que estás a un nivel más bajo que otros creyentes. Te voy a escuchar, está bien, te perdono, pero ahí, te tengo un costadito, porque la verdad que me dañaste mucho. No es así Cristo con nosotros. Ah, pero nosotros sí, somos muy rigurosos, como Jesús enseñó la parábola del siervo malvado. Con los demás, con nosotros, entre nosotros somos muy rigurosos. El soportarnos. Pero qué difícil que es el pastor. Qué difícil que es el pastor de amarlo, la verdad, qué tipo complicado, ¿no? Ajá, dice Dios, porque vos sos re fácil. Vos la verdad que conmigo sos re fácil. Dios también puede decir, qué complicado que sos. Tan duro sos, te dejé todo acá. ¿Tanto te cuesta entender, cabeza dura? Resolver los conflictos. Vamos al Señor, al Dios de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo, a ese incrédulo, ayudarlo a reconciliarse con Dios. Y conocemos la reconciliación de la manera más maravillosa. Somos llamados a reconciliarnos. Pecamos y ¿qué queremos de parte de Dios? La reconciliación, que la relación esté restaurada de vuelta. Queremos que Dios nos abrace, ¿no es cierto? Que sigan las bendiciones de parte de Dios. Quiero estar bien con Dios. Ah, pero cuando la hermano peca es como, no, reconciliación nada, que pague, que la sufra. Hermanos, es fundamental. Cómo Dios nos trata a nosotros. Y eso cambia todo. Vamos a orar. Padre Santo, te amamos y te damos gracias por este gran desafío y enseñanza de tu palabra. Padre, reconocemos que somos orgullosos de corazón, que nos cuesta, que nos es más fácil imponer nuestras ideas, costumbres, que nos es fácil juzgar a otros. El que tiene más conocimiento juzgar al que no lo tiene, y el que no lo tiene juzgar al otro porque no hace. Pero nos es más tan fácil eso. Que nos ayudes a amarnos unos a otros, a buscar el bienestar de nuestros hermanos, a edificar, a ayudar en el crecimiento. Padre, que nos ayudes a crecer en esto que es tan importante y que es vital para la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Que quites todo orgullo de nuestra vida y que miremos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue humilde, que se despojó por amor a nosotros. Que a la hora de tratar conflictos y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, miremos a Cristo y cómo Él ha sido, es y será con nosotros, para poder actuar de la misma manera y cada vez más y más reflejar el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
Qué paradoja, ¿no? Estamos entrando a días ahora de lo que es la vacación de invierno. Sin embargo, tenemos tarea para hacer, ya sea de lo que el aprendizaje que hemos tenido en la escuela bíblica del hermano Frankie que nos ha dado el día de hoy. Tenemos varios versículos para poder llegar a reforzar la inmutabilidad de nuestro Dios, ese carácter básico de él. Y también leer, ¿no es cierto?, Romano, última parte del versículo 14 y principio del 15. ¿Sí? Y hay tareas que a veces dan pesar y otras que animan. Y esta es una tarea que anima. Nos tiene que animar como cristianos porque es necesaria para nuestro caminar diario. ¿Amén? Amén. Les invito al que puede ponerse de pie, se pone de pie, el que no, desde la comodidad de su asiento. Vamos a entonar con qué pagaré. ¿Qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado. En cambio recibes la ofrenda humilde. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su mano, mis ojos en llanto, en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata, qué gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibes este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Muy bien, hermanos, hemos concluido con las alabanzas. Pueden tomar asiento. Tenemos un versículo bíblico y escuchamos el post.